de formación del capital humano por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Y pues bueno, la intención, Cristian, es justo este tema que llamamos, pues, o que para efectos del programa del día de hoy, tuvimos a bien conformar esta frase que es: el cuerpo habla lo que la boca calla. Y tiene que ver con esta cuestión del lenguaje, de la comunicación, pero ¿qué te parece si vamos como contextualizando desde lo general para luego llegar ya de manera muy particular a este tema en el ámbito de la competencia del Instituto Municipal de la Mujer, sobre todo en el área de atención a las mujeres en situación de violencia? Los seres humanos tenemos múltiples formas de decirnos cosas, ¿no? Nos hacemos ojitos, nos movemos la mano, nos chistamos, nos hablamos, nos escribimos. Las estrategias que utilizamos los humanos para decirnos cosas son múltiples. Esto en el ámbito de la comunicación como tal, ¿cómo se llama? ¿La comunicación lo clasifica como? ¿O de qué estamos hablando en términos generales cuando queremos decirle algo a otra persona? Muy bien, Avi, pues primeramente me gustaría que empezáramos desglosando la comunicación como tal. Y la comunicación se desglosa en 3 partes. Hay una persona que emite un mensaje, alguien que lo recibe y el mensaje en sí mismo. Una parte importante para no entrar así de lleno a qué es la comunicación, vamos a decir que yo te mando un mensaje a ti y tenemos que ir en el mismo código. Para que la comunicación sea efectiva debe ir en el mismo código. Y con el mismo código me refiero a que lo que yo estoy pensando sea lo mismo que tú entiendas. Esto es algo que ahorita más adelante van a entender por qué lo comento. Pero si yo te dijera, por ejemplo, imagínate algo que tenga que ver con la palabra banco. ¿Para sentarse? Por ejemplo. ¿Para pagar? Así es. Si cambiamos la palabra a planta. Planta de luz. Planta de luz. Un arbolito. Así es, entonces a eso se le llama polisémico o polisemia. Es que una sola palabra tiene varios significados. Más adelante vamos a ver que no solo en palabras, sino también en el cuerpo, cuando nosotros tenemos por ejemplo, un cruce de brazos, un cruce de piernas, inclinamos la cabeza, volteamos los ojos a cierta dirección, la inclinación de nuestra espalda, todo eso nos da indicaciones. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más específico de las interpretaciones que tienen, porque algunas son variadas. Bien, ahora de lo que comentabas, Avi, hay 2 tipos de comunicación, que es la verbal y la no verbal. La verbal, como su nombre lo dice, son las palabras, y la no verbal es todo lo que sea fuera de las palabras. Si estamos hablando de comunicación oral, que muchas veces se confunde con verbal y es diferente, la comunicación oral tiene información verbal, cuando son las palabras, pero también tiene influencias de la voz. Las inflexiones pueden hacer que la voz también cambie su modulación, que sea más aguda, que sea más grave, que tenga tropiezos. La paralingüística, tú misma lo comentaste, las señas, la proxémica, la distancia entre las personas, y dentro de los diversos tipos de comunicaciones que existen y formas de comunicarse, hay una que se ha dejado mucho de lado, y en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias e inclusive universidades ni siquiera nos comentan de su existencia. Y esto es la kinésica, o mejor conocido como lenguaje corporal, lo que nuestro cuerpo habla. Y lo bonito de esto es que, según el doctor Albert Mehrabian, en una investigación que hizo en un contexto específicamente en relaciones interpersonales, determinó que las palabras te dan solo el 7% del mensaje. El volumen de la voz, la cadencia de las palabras, el tono es un 38%, y el resto, el otro 55% de la comunicación se da a través del cuerpo. Entonces, si nosotros nos atenemos a las palabras de la persona y cómo nos dijo las cosas, estamos perdiendo más del 50% de los mensajes. Por eso, Avi, no es de extrañar que los políticos tengan una extraordinaria habilidad para poder persuadirnos o manipularlos en algunos casos, donde nosotros podemos decir, es que me dijo y sonaba tan convencido. Ok, con las palabras sí, y todo el mundo, inclusive los niños, han aprendido a mentir con las palabras, pero no con el cuerpo.
Pero fíjate también que resulta sumamente complejo, aparte de todos estos elementos que tú mencionas, que tú nos enlistas, qué tanto el entorno y el contexto también tengan interferencia en lo que yo quiero tratar de decir. O sea, por ejemplo, yo puedo estar contigo así en esta situación como la que estamos de entrevistado y entrevistador o entrevistadora, pero si yo traigo un mensaje, si yo digo algunas palabras que no encajan en el entorno en el que estoy o en el contexto de la entrevista en la que estamos, interfiere en lo que yo te quiera decir o en lo que tú me quieras entender sobre el mensaje mismo, o es una cuestión meramente de lenguajes como tal. Viene siendo el código. Todo lo que mandamos va en un código, y la situación es que tal vez para los demás pareciera fuera de contexto y les hiciera ruido o no vieran con claridad de qué estamos hablando. No obstante, tal vez tú sí tengas muy claro qué tratabas de comunicar. Entonces es importante que nosotros, cuando vayamos a comunicarnos, entendamos cuál es el código de la otra persona. No me voy a ir muy lejos. Existe un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Y justamente ese libro habla de los códigos que preponderantemente utilizan los hombres y las mujeres para comunicarse, y por qué a veces los hombres dicen que no entienden a las mujeres, y las mujeres pues a veces se desesperan con los hombres. Y los dos tienen muy clara su idea, ninguna está mal y ninguna está bien, solo son diferentes maneras de proceder. Sin embargo, en la comunicación tenemos que tratar de que nuestro mensaje vaya con un código que sea decodificado perfectamente por la otra persona. Y luego otro aspecto también que me gustaría que nos aclararas es quién me lo está diciendo, ¿no? O sea, la intensidad o lo que yo le doy a las palabras depende de quién me las esté diciendo. Estas cosas que luego tenemos muchos problemas con, que si un mensaje o un intercambio de palabras vienen de alguien que me suponga autoridad, mi propio bagaje, mi propia experiencia con una figura de autoridad va a hacer que desde esa etiqueta yo reciba el mensaje que me están dando, aun y cuando no sea un mandato, aunque no sea ni una orden, por el hecho de que la persona me signifique a mi autoridad, ya lo estoy yo decodificando desde esa plataforma de autoridad, ¿no? Entonces, si me lo está diciendo la maestra, si me lo está diciendo mi mamá, si me lo está diciendo un psicólogo, si me lo está diciendo un amigo, pues también varía dependiendo cómo tenga yo clasificadas todos estos roles en mi vida, en la vida personal, ¿no? de cada uno. Sí, nuestra historia influye mucho en cómo decodificamos el mensaje, el contexto, como bien lo acabas de decir, influye mucho. Un ejemplo de esto podría ser el chasquido de los dedos. Cuando tronamos los dedos, una persona puede hacerlo para decir vamos rápido, pero una persona que quizás lo asocie, vamos a montarnos a su historia, imaginándonos que su papá era una persona muy avasalladora y le tronaba los dedos cada vez que los iba a regañar, la persona va a generar una emoción negativa al simplemente escuchar los chasquidos de los dedos. Quizás a alguien que lo utilizaba para entrenar a su perro, le pueda traer un recuerdo bonito de cuando convivía con el pequeño Toby. Efectivamente la historia de cada persona es diferente y el contexto también. Como tú bien dices, un mensajito, depende de quién lo mande, es la interpretación que le damos. Inclusive un mensaje de texto que puede ser solo escrito. Ahorita hay una iconografía, los famosos emojis, los emoticones. Una carita que se te vaya y la cambies, ya cambió todo el sentido. Ya cambia todo el contexto del mensaje, todo el sentido. No sé a quién le ha pasado que en Facebook vamos a darle like a algo y sin querer la carita, en vez de que sea enamorada, sale la carita de risa. Y la persona entonces interpreta completamente el sentido diferente a lo que tratamos de mandar. Y ahí es donde empieza el conflicto, porque luego entonces hay un mensaje con dos interpretaciones, el que le da el emisor más el que le pone el receptor, y entonces se rompe pues la comunicación ahí. Hablamos de eso, de que se rompe la comunicación, no estamos hablando de una distinta interpretación, o qué es lo que sucede en el momento que tú no captas el mensaje que yo quiero que entiendas. Lo que sucede ahí es que las personas tenemos en ocasiones la costumbre de no preguntar o de reafirmar qué es lo que trataron de comunicarnos. Por otra parte, hablando un poquito acerca de la kinésica, obviamos los mensajes, el clásico de que vas con la pareja y le preguntas ¿cómo estás? Bien,
y te dice el bien, con la cara larga, facciones tensas, brazos cruzados, y a veces el chavo se queda con, me dijo que estaba bien. Y eso es como echarle gasolina a la hoguera, porque la muchacha dijo, mira, suficientes señales te mandé, no te importó. No te importa, ¿no? Entonces cada quien habló en su código. Creo que a todos nos ha pasado, los que tenemos hijos, a los que hemos convivido con niños, con alumnos, que solicitamos cierta situación y el niño lo interpreta de una manera y así lo hace. Esto sucede porque nosotros en ocasiones no tenemos la costumbre de hablar con claridad, de decir específicamente qué es lo que quiero. Por ejemplo, aquí en México somos muy dados a decir, ¡ay, qué rico pastelito ese que te compraste! Cuando en otras culturas es, se me antojó tu pastel. Sería mucha molestia que me dieras un pedazo, o sea, directamente. El otro dice, pues sí, qué padre. Cierto, tendemos a obviar, ¿no? Ajá. Que la otra persona está pensando lo mismo que yo en ese preciso momento, ¿no? O el clásico, vas en el carro y, hace mucho que no comemos costillitas. Y luego la pareja te dice, sí, hace mucho, ¿verdad? Cuando lo que quieres decir es, vamos a comer costillitas, se me antojaron. Ajá. Entonces, ¿y qué es lo que, cómo... es que es sumamente complicado. O sea, en el momento en que yo emito un mensaje desde mi propio referente, desde la manera como yo quiero que tú me lo entiendas, y tú estás escuchando lo que te estoy diciendo desde tu propio referente, como tú estás interpretando mis palabras, ¿cómo retomas o cómo no corriges, pero cómo enmiendas esta emisión de un mensaje en la medida o en alas de que realmente te entiendan lo que estés diciendo, a más de ser claro en el mensaje, a más de decir de manera muy puntual lo que quieres decir, cuando ya te entendieron totalmente distinto a lo que tú querías decir, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le das para atrás, no? ¿Cómo aclaras? Bueno, aquí valdrá la pena usar la técnica de la repetición, preguntarle a la persona, explícame qué es lo que tú entendiste de mis palabras. Si estamos en la misma sintonía, ok, lo aclaramos, estamos igual. Si la persona explica algo distinto a lo tuyo, primeramente hay que aceptar que el error fue del emisor. Yo no comuniqué en su código, porque a veces hay parejas, hay maestro, profesor, hay jefe con colaborador, que le dicen, no, es que tú estás muy tonto, es que tú no sabes, oye, pues es que estás bien bruto que no entendiste. Y no, él tiene un sistema perfecto para decodificar en base a su historia, en base a sus parámetros, en base a su cultura, en base a sus emociones. Y si veo que mi forma de comunicarme no fue la adecuada, entonces, y vemos que estamos afectando a la otra persona, primeramente, lo siento, no era mi intención comunicar esto, no es esa mi idea, ni pienso así de ti, o tratar de comunicarte esto, y tratar de comunicarlo en otras palabras. Y posteriormente volver a reafirmar, bueno, así como te lo expliqué, me gustaría saber de tu viva voz, ¿qué fue lo que entendiste? ¿Qué es lo que comprendiste? ¿Cuál fue mi mensaje? Es una maraña de cosas, o sea, es una maraña de cosas que se entretejen entre estos intentos de comunicarnos de manera asertiva con los otros, con las otras personas. Y ahorita me quedé también pensando en esto que decías hace rato, cómo también el lenguaje nos los han ido simplificando a través de estos signos, a través de estas imágenes que simplifican todo un discurso. O sea, estos emojis en un simple dibujo, en un simple símbolo, sintetizan todo un estado de ánimo, sintetizan una opinión, sintetizan algo que quieres decir, y estos, por ser gráficos, no tienen margen a que se interpreten de otra forma. O sea, si tú pones un monito llorando, obviamente la otra persona te va a entender que estás triste, ¿no? Si tú pones un muñequito rojo, la otra persona te va a entender perfectamente que estás enojado. Entonces, tendemos hacia allá, o sea, tendemos a estos lenguajes sintetizarlos, no sé si simplificarlos, porque es un símbolo muy simple, pero con una complejidad de significado también. Entonces, estaríamos tendiendo hacia allá, estas maneras también de escribir con pura consonante, por ejemplo, ¿no? Esta manera en la que vamos simplificando los textos y que vamos comunicándonos a través de símbolos, ¿será esa la tendencia que tenemos así como que a nivel social? Bueno, lo que sí es que está teniendo transformaciones la forma de comunicarnos. A través de la historia la forma de comunicarnos ha tenido variaciones.
se ha preponderado ciertos tipos de comunicaciones. Por ejemplo, en este caso, el lenguaje simbólico siempre ha existido. Por ejemplo, al poner una cochera, la letra E encerrada en un círculo con una diagonal de no estacionar, no es un símbolo que conocemos. El símbolo de algún elemento peligroso para nuestra salud o nocivo, que vemos el biohazard o la calaverita, ajá. Pero ahora se está utilizando muchísimo más. Volviendo al código, en un principio, no sé si recordarás, que las personas empezaban a escribir TQM y nada más puras letras, como tú lo acabas bien de decir. Y las personas que poseen ese código, pues se comunican de manera fluida y se entienden. Pero cuando una persona no estaba familiarizada con eso, lo primero que veía era así como que, ay, ¿qué trataste de decirme? ¿Qué significa esto? Pero fíjate, ¿sabes qué es lo que más curioso? Que luego, bueno, me ha tocado ya como maestra en la universidad, me ha tocado también mucho ver que no nada más lo escriben, incluso también lo hablan. O sea, cuando, es que fíjate que en la mañana fui a las gorditas, GPI, ¿no? O sea, el gracias por invitar, ¿no? Y así oye, es que fíjate que el otro día iba pasando y me cayó mal no sé qué cosa, por dos, ¿no? Entonces, o XD, cuando se quieren LOL. carcajear, ¿no? LOL, por ejemplo. Entonces, qué complejo, ¿no? Qué complicado. ¿Estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos o estamos reconfigurando las maneras en las que entablamos una comunicación? Creo que se va nutriendo al añadir elementos y de esa forma el lenguaje es más extenso. Sin embargo, desde mi muy personal punto de vista, siento que como todo hay contextos. Entonces, en un contexto entre compañeros, que él le diga el GPI, que le diga el LOL, es perfectamente válido. Pero, por ejemplo, si estoy con mi maestro, con mi jefe, pues no le voy a salir con alguna simplificación de palabras. Hay un código para ese contexto específicamente. Entonces siento yo que esto viene a aportar, pero en ocasiones no se sabe a dónde aplicar y se quiere aplicar a todo, y es ahí donde pudiera empezar a tener fallas, porque ellos quieren hablar en su código con una persona que no tiene ese código, entonces el mensaje no llega adecuadamente y esto causa malas interpretaciones y conflictos emocionales también. Y como para ir acercándonos a la parte también que nos interesaría platicar contigo en este contexto general de lo que es la comunicación, con todas estas que son categorías que tú nos compartes, la verbal, la kinésica, y todos estos... Sí, es la taxonomía, la de taxonomía comunicación. de la comunicación. Como que por qué estamos platicando esto contigo, como que por qué desde el Instituto Municipal de la Mujer nos interesa conocer el tema, cuál es la intención también de compartir el tema con todas las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo en nuestro Facebook. También es cómo ir orientando esto a lo difícil que luego resulta. O sea, si nos resulta complejo comunicarnos y entendernos Con lo que ya conocemos. en un entorno cotidiano, en un lugar en el que todos estamos conviviendo sin ningún problema, ya sea en el trabajo, en la calle, en la escuela, en una fiesta, etcétera. Si de ahí nos cuesta trabajo, imaginemos lo difícil que puede ser luego a veces poder expresar alguna situación emocional por la que estemos pasando, lo difícil que puede resultar para un especialista poder saber qué es lo que realmente la persona que tienes enfrente de ti te está queriendo decir, te está diciendo, no te está diciendo o te está mostrando, pues, ¿no? Con este lenguaje no verbal. Y es justo lo que quisiéramos platicar contigo al regresar de la pausa, porque sobre todo la atención que damos en el Instituto Municipal de la Mujer a mujeres en situación de violencia, pues resulta muy complejo, pero también requiere de una gama de desarrollo, pues, de habilidades de quienes estamos ahí, porque incluso desde el momento en el que abren la puerta del instituto para solicitar una asesoría, una atención, ya nos están diciendo cosas. O sea, ya desde ahí podemos nosotras aprender, ¿no? A leer el lenguaje de las personas en aras de poder tener también un mayor entendimiento y un mayor acercamiento y una mayor empatía también, que luego es uno de los puntos que dejamos de lado, pero eso nos gustaría platicarlo contigo regresando de la pausa, ¿te parece? Me parece excelente. Vámonos a una pausa, regresamos.
Este es el Instituto Municipal de la Mujer, ¿o qué? Sí, así, el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón. Ahí está. Sí, sí. Así parece. Muy bien. Entonces ahorita ya entramos de lleno al lenguaje no verbal, no, kinésico. Kinésico. Sí, porque ahorita ya hablamos del lenguaje no verbal. Lo que el cuerpo habla, lo que la boca calla. Sí. Y ya vamos a empezar ahora sí a meternos un poquito a lo que habla el cuerpo y a algunos signos que demuestran personas que están en situación de violencia, principalmente aquellas que lo quieren ocultar. Porque las que te lo quieren decir es mucho más fácil comunicarme, pero ¿cómo me comunico con la que dice, no, todo está bien, no pasó nada, me caí de la escalera? O con quien nos ha tocado, por ejemplo, así personas que llegan agredidas físicamente, golpeadas, y la típica de que me caí, es que se me cayó un libro en la cabeza, es que iba caminando y no me fijé y topé con la puerta, ¿no? Pero te lo dicen sin verte, ¿no? O sea, no, es que iba caminando y luego entonces pues, no me fijé y me caí y me choqué con el marco de la puerta. Entonces, casualmente. Pues ¿cuántas veces chocó, señora? ¿Unos 7, 8? Sí, y sobre todo ahí, porque te digo, desde el momento en que van entrando, ya puedes, ¿no? Como empezar a inferir qué es lo que le pasa. O sea, la situación emocional, muchas mujeres que llegan haciendo fiesta, pero hay algo en su mirada, en su cuerpo, en su expresión corporal que te hablan de una depresión crónica y una situación muy triste, problemas emocionales, aunque lleguen saludando, bailando y aplaudiendo, ¿no? O sea, y eso es lo complicado, ¿no? Es como aprender pues a descifrar. Perfecto, ¿no? Pues eso ahorita lo desglosamos. En la licenciatura en educación, ¿dónde le hiciste? ¿Aquí en la UPN? ¿De dónde? ¿De acá? ¿O de aquí, Torreón. ¿De Torreón? Sí. Sí, es que vengo de familia de maestros. Ah, sí. Abuelos maestros, paternos y maternos. Papás maestros, hermanos maestros, tíos maestros, primos maestros. Entonces, pues por ahí empecé yo. Pero ya estando ahí, dije, no, como que no soy de ahí. O sea, está chido, pero no me llena. Como que no es todo lo que yo quiero. Sí, no, y fue cuando pues empecé a diversificar, pero por eso de formación soy maestro. De formación. De espacio formación. También. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Y bien, regresamos con esta segunda mitad de su programa Agenda de Género. Agradecemos una vez más que estén acompañándonos en esta emisión y saludamos también a quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo, Instituto Municipal de la Mujer de Torreón en Facebook, para que podamos entablar esta comunicación. Y pues bueno, estamos tratando el tema de la comunicación en esta primera parte de manera general, pero ya en este segundo momento vayamos como puntualizando y vayámonos acercando al tema desde lo que al Instituto Municipal de la Mujer también le interesa. Hablábamos de cómo nos comunicamos, a través de qué o cómo, lo que emito, lo que recibes, lo que entendemos, el canal, el código, el entorno, el contexto y todas estas cosas que están presentes en el proceso de la comunicación. Hablando particularmente de la comunicación kinésica, esta cuestión de el cuerpo habla lo que la boca calla. Esta situación, esta cuestión de que el cuerpo te habla, de que el cuerpo te dice, de que el cuerpo transmite, de que el cuerpo comunica, para nosotras, al menos en el Instituto Municipal de la Mujer, particularmente en el área de atención a las mujeres, obviamente mujeres que están en situación de violencia, que están pasando por una situación de violencia, no todas las veces logramos obtener toda la información que quisiéramos, ¿no? Hay una serie de protocolos, hay una ruta de atención, hay una serie de entrevistas con especialistas, psicólogas, trabajadoras sociales, etcétera, que hacen entrevista, que preguntan y platican con la mujer en relación a su situación de violencia. Pero la información que obtenemos es poca, la información que obtenemos también suele quedar dentro de un estándar, porque luego lo que tú puedes obtener de una entrevista es lo que la mujer tiene el valor de decir.
pero hay un mundo de cosas que no podemos decir, o sea, hay un mundo de cosas que se quedan en tu mente, que se quedan en tu condición emocional y que dada la situación de violencia no puedes decirlas, no quieres decirla, en otros casos no quieres que se enteren de que estás en una situación de violencia, y el conocer todas esta herramienta, el conocer todos estos aspectos que tiene la comunicación no verbal, la comunicación kinésica, pues para nosotros es de mucha importancia porque descifras, ¿no? Sería la palabra, descifrar. Sí, bueno, como todo lenguaje tiene sus propios signos, sus propias señales. Aquí me gustaría, Avi, ser muy puntual en la lectura del lenguaje no verbal, en que tenemos que hacerle al médico si queremos hacer un buen diagnóstico. Me gustaría que visualizaras una persona que llega con un dolor de estómago con su médico y le dice, me duele aquí en la boca del estómago. Esa parte del cuerpo que los seres humanos en la laguna inventamos, la boca del estómago, y que el doctor te observe y te diga, requiere cirugía, vamos preparando el quirófano. Y uno dice, no, doctor, me va a checar o algo, pero si nomás me duele. Tóqueme, vea cómo estoy. De perdida, ¿verdad? Pero nada más así directo. Sí, se le ve, necesita cirugía. Bueno, así de ridículos a veces nos vemos las personas cuando observamos un solo signo del lenguaje corporal y ya interpretamos un diagnóstico. Se cruzó de brazos. Ya está en contra mía. Ya se cerró. Eso sería un gran error, porque los signos del cuerpo son polisémicos, como lo mencionábamos anteriormente en el ejemplo de la planta, en el ejemplo del banco, que tienen varios significados. El ejemplo del cruce de brazos tiene más de 8 significados diferentes. Entonces, tenemos que nosotros hacer un diagnóstico en base a varios signos del cuerpo, en base a los músculos faciales, la inclinación de la espalda, qué hacen las manos, qué hacen los pies, qué hace el resto del cuerpo, cuáles son sus palabras, qué músculos se contracturan de la cara. Y en base a todo eso, aunado al contexto, aunado a la situación, podemos decir más o menos por dónde van las cosas. Podemos tener un diagnóstico muchísimo más cercano, que al igual que los médicos, aunque tengan todos los síntomas, en ocasiones pueden fallar. Y eso se debe justamente a eso, a que el síntoma, por ejemplo, volvemos al ejemplo médico del dolor de estómago, se da en muchísimos tipos de padecimientos. Puede ser gastritis, puede ser una infección, puede ser cualquier otra cosa que vaya con esa sintomatología. Entonces el error siempre es humano. Todavía hace no mucho, en el siglo XX, el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal, esa parte del lenguaje no verbal, era conocido como una pseudociencia. Pero ahora en la actualidad ya tenemos el sustento de ciencia gracias al doctor Paul Ekman. Y quisiera platicarte un poquito, Avi, de cómo inició todo esto, porque va muy relacionado con el tema. Las personas ocultan aquello que les da miedo decir, por miedo a las consecuencias. La mentira es una forma en que las personas nos defendemos de aquello que pensamos que es hostil. Es una forma de defensa, es algo natural dentro de los seres humanos, aunque lo tengamos estigmatizado. Entonces, que una paciente tenga miedo o oculte información para proteger a su pareja, para proteger a algún agresor, para no manchar su reputación frente a su familia. Para protegerse ella misma, ¿no? En el sentido de no hacerse ver como una mujer que está en situación de violencia y que no está cumpliendo con los estándares de su familia, ¿no? Estas cuestiones de estereotipo que la familia esperaría que la mujer mantenga, es lo que luego hace ocultar información. Y qué bueno que te interrumpo en este punto, porque también es importante decir que el hecho de que estemos hablando de que hay información que ocultamos o hay cosas que no decimos como son, no estamos diciendo que una mujer en situación de violencia miente en el sentido de no creer lo que me estás diciendo, de no dar crédito a la situación de violencia que tú me estás diciendo. A lo que estamos refiriéndonos es de que la información que tú me estás dando, que la mujer nos esté proporcionando, no nos da la película completa de la situación en la que está, y que eso nos impide darle una atención integral, ¿no? Sí, así es. Y habrá mujeres que solicitan la ayuda y van y te platican todo lo que necesitas saber para que puedas proceder, pero también habrá otras que pues te den solo, como tú bien dices, parte de la película, y tú necesitas todo el filme completo para poder trabajar y para poder proceder de manera más asertiva, de manera más efectiva, más eficaz. Entonces, regresando un poquito al doctor Paul Ekman,
A él lo contactaron de un hospital psiquiátrico. Te platico un poquito acerca de cómo nació esto del lenguaje no verbal ya de forma más, del lenguaje corporal de forma más científica. Y le comentaban que había personas en el hospital psiquiátrico que las entrevistaban los psiquiatras, que los veían, les ponían los test y salía todo bien. Y la persona decía, yo tengo ya proyectos de vida, yo quiero ver a mi familia, charalá, charalá. ¿Qué pasaba después de eso? Bueno, pues que las dejaban ir a sus casas y a los pocos días intento de suicidio o suicidio. Entonces ellos decían, pues doctor Ekman, usted que estudia el lenguaje del cuerpo, ¿habrá alguna manera en que podamos saber si es verdad lo que nos dice la persona o no? Y entonces él les decía, pues no sé, eso no lo he investigado, pero lo podemos investigar. Y se fue con su equipo a hacer investigaciones y a darse cuenta que el cuerpo reacciona cada vez que mentimos. Cada vez que mentimos, nuestra cabeza sabe que estamos mintiendo y haz de cuenta que es como si fuéramos una olla de presión. Cuando sabemos que estamos mintiendo, incrementa el calor al interior y necesita una válvula de escape por donde sacar el vapor. La situación es que la válvula de escape varía según la persona, pero ya hay cierta tipología donde sabemos cuáles son las diferentes zonas en las que puede escapar y es a través de diferentes movimientos o diferentes conductas o comportamientos. Entonces, platicábamos ahorita fuera de aire acerca de la evasión de mirada. La evasión de mirada se puede deber a dos cosas. Cuando yo te estoy viendo y te estoy platicando y evado la mirada, puede deberse a que justo en ese momento en el que le evadí, no estoy muy convencido de mis palabras. Puede que esté mintiendo. Necesitaríamos sacar otros signos, pero es una posibilidad porque sí se asocia con eso. Sin embargo, también tiene que ver con vergüenza. Entonces habría ahí que definir si es una emoción de la persona se siente avergonzada o la persona está mintiendo. Bueno, tiene luego que algunos tenemos también esta maña de andar como pajareando, como viendo para adentro, a ver, buscando las palabras para poderlas sacar. Por ejemplo, no te estoy hablando, pero también estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo, mi mirada la tengo desviada, la tengo, ¿no? Entonces, así es. Qué complejo realmente poder descifrar el lenguaje corporal. Y ahorita que dices esto de la mirada, por ejemplo, sobre todo en psicología, por experiencias vividas y por experiencias también que me ha tocado mucho ver, luego las psicólogas tienden mucho a verte a los ojos, como diciendo, es que en la medida en que te veo los ojos, en esa medida puedo saber si lo que me estás diciendo es verdad, no es verdad, me estás diciendo todo, no me lo estás diciendo todo, pero tanto nos clavamos literalmente en los ojos que olvidamos todo el pergamino, pues, no, todo el mensaje impreso en nuestro propio cuerpo, en el movimiento, incluso en la manera como respiramos, en la sudoración y en todo esto que se deriva del hecho de no estar contando la película completa, ¿no? Así es. Bueno, otros signos ahorita, ya que comentas el resto del cuerpo, vamos a empezar por ahí. Cuando una persona te está platicando algo con una emoción intensa, sus manos dibujan todo aquello que están hablando. Y sus manos van al compás como si fuera una orquesta, explicándote todo aquello que él quiere que tú recibas. Sin embargo, cuando una persona, un signo que se asocia mucho con mentira y es uno de los más comunes, es que nuestros brazos comienzan a paralizarse cuando estamos mintiendo. Es como si toda nuestra concentración se fuera a nuestra cabeza para tratar de hilar las cosas o de ocultar lo que te estoy diciendo. Y entonces el cuerpo necesita apagar ciertas funciones y las manos quedan muy pegadas al cuerpo, inmóviles, con movimientos nerviosos que pueden ver frente a la cámara. Una mano toca la otra, oculto las palmas de las manos, ya sea en mis bolsillos o simplemente muestro el dorso, las llevo para atrás, pero siempre muy pegadas del cuerpo, en movimientos muy, muy tranquilos, muy calmados. Ese tipo de movimientos se les llama manipuladores. Ilustradores a movimientos amplios en los que yo voy describiendo todo aquello que voy platicando. Esa es una señal. Otra señal muy común, ya hablando de personalidad, porque ya ahorita vi que no nos queda mucho tiempo, vamos a hablar de la importancia de los satélites corporales. Es una forma de llamar los brazos a las piernas. Cuando una persona está en una situación de abuso o en una situación en la que emocionalmente la persona no está estable, sufre ya de sentimientos negativos, de muchísima preocupación, comienza a olvidarse un poco de sus extremidades. La representación de las manos, las uñas, tanto de los pies como de las manos, son el interés por el yo o el cuidado del yo.
Entonces una persona bajo esta situación va a ser muy común que las uñas tanto de sus pies como de sus manos estén desaliñadas, estén descuidadas. Igualmente, como no podemos ver siempre los pies de la persona, se puede ver el calzado. Y asimismo, les habrá tocado ver personas que tienen zapatos ya bien viejitos, pero de donde se puede le sacan brillo y tratan de estar bien. Es una persona que todavía tiene conciencia del yo, estoy aquí, pero alguien que ya se olvidó un poco de la importancia de sí mismo. El zapato, sin importar si está nuevo, si sea viejo, va a estar muy sucio, descuidado. Esa es una señal que podemos ver. Asimismo, también en el código de vestimenta, una persona que utiliza ropa sucia, lo que denominaríamos fodongo, en todos contextos también habla de un desinterés social, de aceptación, de decir, ok, ya no me importa cómo me vean, mis preocupaciones son otras. Y es importante darnos cuenta de qué llevó a esa persona a dejarle de importar su imagen ante los demás, qué es esa emoción que pudiera tener dentro de sí que hizo que se alejara. Y regularmente esa es una emoción negativa que también podemos asociar en algún riesgo psicosocial o podemos asociar con depresión. Pero me gustaría volver a hacer hincapié mucho en que la detección de mentiras a través del lenguaje no verbal es la mejor manera de saber o tener la certeza de lo que nos están diciendo. Y la detección de mentiras se da principalmente a través del cuerpo y de cierta forma en la que hablamos. Un poquito baja el tono de la voz, atropellamiento de palabras, de coletillas al hablar. Pero nos han enseñado a mentir con las palabras. Y una persona puede estudiar su mentira y ser muy elocuente con ella y ocultar información. Que hay dos formas de mentir, una es ocultando información y otra es cambiando la información. En ambos casos se pueden estudiar, pero lo que las personas que mienten no estudian es su cuerpo, cómo reacciona su cuerpo. Y si nosotros podemos saber qué hace su cuerpo, entonces podemos empezar a detectar esas situaciones. De aquí me voy a remitir a parte de lo que hizo que el lenguaje corporal se convirtiera en ciencia. Y es que el doctor Paul Ekman descubrió que todas las personas, todos los seres vivos, los seres humanos, tenemos 7 emociones básicas. 7 emociones que son ciertos músculos de nuestra cara que se contracturan bajo cierto estímulo emocional y se ríe de la misma manera con los mismos músculos, tanto tú como yo, como un niño que viva en Alaska, como una persona invidente. Igualmente las personas invidentes en las Olimpiadas, una vez que ganan, alzan sus brazos extendidos a manera de victoria. Y la pregunta es aquí, ¿es un signo adquirido, observado, imitado? Pero si es invidente, ¿quién le dijo, oye, si ganas la medalla vas a tener que hacer esto? Como ese tipo de signos, el cuerpo ya tiene en su genética ciertos códigos de actuación de ciertos músculos, de ciertos movimientos para ciertos estímulos. Entonces, cuando una persona está ocultando información, regularmente prepondera la tristeza y el miedo. Y ahorita así por radio es muy complicado, pero yo los invito a que busquen en internet imágenes de qué músculos se activan o cuál es la cara de miedo según el lenguaje corporal y la emoción de tristeza. Y si nosotros podemos ver los músculos que se contracturan con la tristeza y con el miedo y aprendemos a observarlos en el rostro, será muy fácil o más fácil, dependiendo la pericia de la persona, que alguien te esté platicando sobre una situación aparentemente toda tranquila y ver esa tristeza oculta en su rostro. Sí, es lo que te iba a decir. Luego también el rostro tiene ya sus huellas, ¿no? Tenemos ya ciertos gestos que a hacerlos, pues van amoldando ya nuestra cara y como te decía hace rato, yo pudiera estar feliz, contenta, aplaude, pero mi rictus de tristeza, pues delata, ¿no? Delata lo que emocionalmente guardo y también delata, pues las necesidades afectivas que yo pueda tener, ¿no? Definitivamente, cuando ya, esos son los famosos fenotipos, ¿o me equivoco? No, esos. Sí, que nuestro cuerpo ahora sí que se va transformando en base a los estímulos. Y esto nos sirve mucho también, Avi, porque si tú le preguntas acerca de su pareja, suponiendo que la mujer haya sido violentada por su pareja, y cuando habla de su pareja no vemos tristeza, no vemos desdén,
vemos que trata de imitar la ira, pero no contractura todos los músculos referentes a la emoción de la ira, podemos empezar a sospechar que algo no está bien por ahí. Asimismo, volvemos a lo mismo, si está platicando a la persona que todo está tranquilo y le preguntas, oye, pues háblame un poquito del golpe que te metiste con la puerta, y vemos una fugaz emoción de miedo, entonces tú dices, ¿por qué tendrías miedo de hablarme? De contarme lo que de algo pasó. tan trivial como eso, o de ayer que fuiste al bosque, o una situación que no debería generar una emoción como tal. Si mencionamos el nombre de papá o de mamá y vemos una emoción regularmente de alegría, pues podemos nosotros dar por hecho que las emociones van bien, o que él te diga que ahí andan. Pero viendo los músculos de la cara es la forma más sencilla en la que podemos empezar a tener mayor certeza. Y fíjate qué importante también sería esto, porque bueno, ya como adultos, ya como personas mayores, pues ya estamos enviciados, o sea, ya nos acostumbramos a mentir, ya nos acostumbramos a ocultar información, hay cosas que no decimos, pero ya tenemos como este perfil. Pero en la medida en que puedas platicar con un niño, con una niña sobre una situación particular, si sabes, o sea, si tienes esta herramienta y has logrado desarrollar esta habilidad de poder descifrar el lenguaje corporal, pues cuánta información no puedes obtener, ¿no? A partir de lo que el niño no te dice, ¿no? Pero de lo que su cuerpo también está gritando, ¿no? Sí, el niño tiene menos filtros y menos pericia para la mentira, es mucho más cristalino, entonces sí es más fácil con los chiquitines hacer ese tipo de lecturas. Otro tip de lenguaje es los micropicores. Fíjate que te platico, Abby, que más del 70% de las veces que tenemos comezón, no es comezón. Son nervios. Es algo, pueden ser nervios, es una emoción intensificada. Nervios, inseguridad y... miedo, o algo que nos incomoda. Y como nuestra cabeza no quiere decirlo con palabras, pues manda la señal a alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, si tú vas por la calle y le lanzas un piropo a una mujer y para la mujer fue desagradable escucharlo, aunque ella no diga nada, muy probablemente va a sentir una especie de comezón, ya sea en la periferia de la oreja o en la oreja misma, cerca del lóbulo. Hace un pequeño toque, baja la mano, y ese toque de un segundo quizás, con lo que se quitó la comezón, nos está mandando la señal de interpretación de que algo que entró a su oído, algo que escuchó, ya sea dicho verbalmente por alguien, por ella o por su propia cabeza, no le gustó. Si hago yo un pequeño toque en mi boca, que dura quizás un segundo y medio, es algo que no debía decir y lo dije, o hay algo que no quise decir y se me salió, o hay algo que detuve mientras estaba platicando los detalles, puse el candado como diciendo, Josué, cállate, hasta ahí está bien, no sueltes más sopa. La persona con pericia va a observar ese pequeño toque en los labios y va a decir, ¿por qué? ¿Qué dijo que no le agradó? ¿O qué estaba por decir que decidió no hacerlo? Y ahora, una vez que tú detectas todas estas señales que nos estás compartiendo, que logro descifrar todos estos candados o como picos, ¿cómo dijiste? Vamos a llamarles signos. Signos. Sí. ¿Qué procede? O sea, ya que tú estás en la certeza, ¿no?, de que el cuerpo de la persona te está mandando mucha más información que la que ella te está diciendo, ¿qué procede? O sea, como especialista, haces una entrevista mucho más profunda, encaras a la persona, sobre todo pensando en una mujer en situación de violencia que está ante una psicóloga contando lo que le está sucediendo y esperando encontrar algún acompañamiento a esto. ¿Cómo procedes una vez que tienes toda esta información extra a partir de que la estás observando? Bueno, hay que hablar con ella o con él, bueno, en ese caso sería con ella, de forma directa, de lo que tú como especialista, sin decirle cuál herramienta, sin decirle es que en el test que te puse, en la entrevista que te puse, simplemente, ¿sabes qué? Sé que la situación es esta y te tengo propuestas para poder trabajarlo. De antemano vamos a buscar afirmaciones positivas, ahora sí como las estrategias de venta. ¿Tú viniste con nosotros buscando ayuda, sí o no? Okay. Sí, la respuesta más lógica será sí, si no, no hubiera venido. ¿Tú estás dándote cuenta que eso es algo negativo en tu vida? Este aspecto, la violencia, ¿estás de acuerdo que es mala? No sé, lo que le quieran preguntar. El chiste es conseguir varias preguntas
lógicas en las que la persona siempre te diga que está de acuerdo contigo. Sí, la violencia es mala, sí necesitaba ayuda, sí está afectando a mis hijos, sí me gustaría cambiar esto en mi vida. Entonces, ya después de que te dijo que sí a varias cosas, es más fácil llegar tú con lo que observamos es esto, aunque no me lo hayas dicho, es esto lo que está sucediendo seguramente, y estas son las diversas maneras de proceder. Y si tú me dices que realmente quieres apoyo, que realmente quieres cambiar esto, yo te estoy ofreciendo el camino. Y es más fácil que la persona acceda a que si simplemente llegamos sin ninguna propuesta. Básicamente esa sería la recomendación, siempre tener una propuesta, y como en toda buena venta o como toda buena persuasión, lograr primero empatizar varios puntos que sean muy obvios en los que todos estamos de acuerdo. Tampoco le va a estar diciendo, lo que me estás diciendo no es cierto, porque mira, ya vi que moviste la pierna y que cruzaste los brazos y que te pusiste la mano acá y no me estás diciendo las cosas, porque el ser luego así tan franco y tan en esta rigurosidad científica, digamos, también podemos perder esa empatía, ¿no? Sí, podemos perder esa empatía y podemos generar un daño mayor que el que la mujer pueda traer cuando llega con nosotros buscando ayuda, ¿no? Sí, se cerraría y diría, pues me están juzgando, de allá vengo, pues aquí me pasa lo mismo. Sí, hay que tener mucho tacto. Fíjate que un tip muy importante que quiero compartir, que igual y con las personas no se alcanza a ver mucho con lo adulto, pero con los niños es mucho más fácil distinguirlo por el uniforme escolar, es los aditamentos en nuestra ropa que cubren algún aspecto de nuestro cuerpo. El niño que en tiempo de calor, por ejemplo, trae chaleco, el niño que trae chamarra y siempre trae capucha. O que están siempre vestidos de negro, ¿no? Así es, o siempre gafa oscura, siempre cachucha, no es otra cosa más que un ocultamiento de algo que no quiero decir. Así que si ustedes tienen hijos o alguna persona cerca de ti muestra una conducta atípica en la que se obstina en cubrir su cuerpo bajo situaciones donde el contexto no la meritan, trae chaleco en tiempo de calor, lente oscuro hasta dentro de la casa, cachucha para todos lados, no es otra forma más que hay algo que yo tengo adentro o afuera en mi cuerpo que no quiero que tú te des cuenta. Los que quieran conocer un poco más sobre este tema, Cristian, ¿dónde te encuentran? Claro, pueden buscarme en internet, en Google, le ponen Josué Cabañas, lenguaje corporal, y ahí van a encontrar varios artículos escritos para la Universidad del Lenguaje Corporal, para el Instituto NESIX. Pueden buscarnos en el correo electrónico contacto kimien, con K de karate, I de ilusión, M de mamá, I de ilusión, E de Elisa, N de nana, kimien@gmail.com, o a los teléfonos 8711-390344, repito, 8711-390344, y si no tuviste tiempo de anotarlo porque ibas manejando, en el Facebook del Instituto de la Mujer puedes volver a ver este video, ver el último bloque en la parte final y esos datos los puedes anotar. Justo eso estaba por decirles, cualquier información que no hayan ustedes alcanzado a captar en el Facebook de Instituto Municipal de la Mujer de Torreón, pueden ustedes volver a ver esta transmisión en vivo que estuvo muy interesante, información que realmente, a más de interesante, es importante para poder ampliar estas estrategias de atención a mujeres en situación de violencia. Cristian Josué Cabañas Ramírez, ¿sí? ¿No me equivoqué en tu nombre? Josué Cristian. Josué Cristian. No pasa nada. Pero es lo mismo. Muchas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros en este programa Agenda de Género. Esperamos volverte a tener por acá tratando algún tema que tenga que ver con todo este contexto de la comunicación. No, pues yo encantado, te agradezco muchísimo, Avi, la invitación. Asimismo agradezco a la licenciada Claudia Salmón, quien seguramente nos está escuchando, que nos haya hecho esta invitación para estar aquí, y con todo gusto, cuando ustedes me inviten, yo aquí estoy. Muchísimas gracias, y agradezco también que nos hayan acompañado en esta su emisión de su programa Agenda de Género. Les recordamos 574-19, el teléfono del Instituto Municipal de la Mujer, para que puedan llamarnos o establecer contacto a través de Facebook, Instituto Municipal de la Mujer de Torreón. Yo me despido, yo soy Abigail Salazar y les recuerdo que estamos trabajando en equipo por el avance de las mujeres.